Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro foro online un día más. Hoy, y continuando con nuestro ciclo de Bertra del Branco, la denominación de origen, nos acompaña de nuevo nuestra enóloga de cabecera, Susana Munilla, viajera infatigable, amante del vino y una de las grandes especialistas en todo el patrimonio vitivinícola español. Ha trabajado en el sector del marketing en bodegas de vino desde los años 90, promocionando sus vinos por todo el mundo. Hoy haremos un recorrido por España a través de sus uvas tintas y tocará Tempranillo, que es la uva más demandada, Garnacha, que es un tipo de uva que antiguamente no era tan apreciada como ahora, y variedades de tipo de uvas autóctonas, pero que lo mejor es que ya nos lo expliquen. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Susana. Tocaya. En este caso somos las dos Susanas. Sí. Bueno, hoy creo que nos vas a hablar de nuestras maravillosas uvas tintas. Haremos un recorrido por toda la península y por toda España. Y las islas. Y las islas también, por eso. Bueno, pues lo mejor es que ya el público se quede contigo, que seguro que les interesa más que escucharlo a mí. Muy bien, adelante, pues todo tuyo. Ahora dentro de un momentito compartiré también una presentación con imágenes yo creo que muy bonitas, muy chulas para que podamos todos viajar a la vez. Simplemente un pequeño apunte. Yo soy especialista en marketing del vino, no soy técnica enóloga, como digo yo, no hago el vino, ayudo a venderlo, a promocionarlo y a exportarlo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, simplemente era el pequeño apunte que siempre me gusta hacer y ahora voy a pasar a compartir la pantalla que se titula, como hemos dicho, Recorriendo España a través de sus uvas tintas. En este caso nos vamos a centrar en las uvas tintas y con el pequeño subtítulo que hicimos ya en la primera charla, donde os contamos los hitos y la historia del vino, de dónde venía la vid, cómo se elaboraba vino y por qué ahora podemos disfrutar del vino en España y en todo el mundo. Por eso, una fiesta de uvas tintas en este caso. Empezaré contando y diciendo... A ver, que me voy a colocar esto aquí. Vale. Empezaré hablando sobre este fascinante viaje por España que vamos a realizar hoy a través de nuestras uvas tintas autóctonas. Voy a hablar de las uvas que son de aquí, españolas. Hay muchas extranjeras y foráneas que plantamos y cultivamos, pero no es el caso. ¿Sabéis que en el mundo... En la actualidad hay más de 7,5 millones de hectáreas plantadas de viñedo y nosotros en España tenemos la gran suerte de tener 1 millón prácticamente, casi 1 millón. 980.000 hectáreas son los últimos datos que nos dan y esto nos hace ser el mayor viñedo del mundo. Somos el país que más viñedo del mundo tiene para elaborar vino. Aquí os hago la fotografía con este mapa de España, que es del Ministerio de Agricultura. De hecho, este mapa se actualizó en esta primavera, cuando estábamos todos confinados. Yo creo que allí por abril, mayo, actualizaron este mapa. Si estáis muy interesados, accediendo a la página del Ministerio de Agricultura, se llega a este mapa de España. Entonces, por situarnos ahora sí un poquito y lo que vamos a ver hoy y por donde os voy a llevar a través de fotos y lugares en los que yo personalmente he estado. También os digo que todas las fotos son de mi archivo personal, excepto una que me falta y la he tomado prestada de la página de turismo del lugar, ya os contaré. Todas son archivo personal. Bueno, veis que España está manchada toda de vino, así nunca mejor dicho, tanto la península como las islas, ¿veis? Baleares y las Islas Canarias. Todas estas zonas son denominaciones de origen de vino controlada. Ahora pasaré luego a explicaros un poquito también la pirámide para que entendáis lo que vamos a visitar. Aquí me gustaría que os centrarais mucho, ¿veis dónde estoy marcando ahora con la flecha? Que esto está blanco, parece tierra de nadie, tampoco es tierra de nadie. Bueno, de hecho es la provincia de Soria donde se comienza ya aquí la meseta. Este lugar me parece importante porque
os voy a contar algo bonito. Aquí veis que está La Rioja y ya hacia Navarra, La Rioja, Aragón y se llega por aquí a Cataluña y por aquí va el Ebro, que es una de las arterias más importantes de España, y luego por aquí, de aquí ya va el Duero y el Duero pasa por aquí y desemboca en el Atlántico. Este punto es un punto estratégico y con mucha magia que ahora os contaré. Este mapa también es de España y son de las indicaciones geográficas protegidas. Luego os explicaré, pero también para que veáis la gran diversidad de zonas y lugares que hay en España. De hecho, entre el mapa anterior y este suman un total de 97 denominaciones de origen y IGPs, que son indicaciones geográficas protegidas con vinos de la tierra. También aquí os quiero hacer un pequeño hincapié en que los viñedos que nosotros tenemos aquí en España son plantados la vid en vaso o en espaldera, que veremos ahora. Estos suelen ser viñedos viejos, viñas de mucha edad y representan en España aproximadamente entre viñedos viejos estos como el secano, que es un 2%, frente hay dos tercios, perdón, quería decir 2/3, frente a un tercio de viñedo en regadío que tenemos en España. Estos viñedos generalmente, bueno, pues suelen estar más en la vid en espaldera. Veis aquí, ¿no?, que están todas las vides en líneas bien alineadas para que se puedan realizar bien los trabajos y pasar con las máquinas. Esto es importante a la hora del viaje que vamos a hacer y comprender también un mínimo la base de lo que es la calidad de los vinos en España, bueno, también en el mundo, pero como estamos hablando de los vinos de España, esto sí que es muy importante. Aquí os explicaba lo de las pirámides y la pirámide de la categoría, las categorías de vino español. Como os contaba, aquí abajo quedan los vinos de mesa, que esto representa hoy en día como un 52% del viñedo total de España, y todo el resto es un 48% que está dividido en los vinos de pago, que en la actualidad aquí en España hay 19 vinos de pago, que son zonas muy, muy concretas y con una regulación muy restringida, que se basan en un hecho y en un lugar en lugares muy históricos, con mucha tradición, donde se cuidan los viñedos de manera muy, muy especial y la elaboración está sometida a una normativa muy estricta. Debajo de los vinos de pago están las denominaciones de origen calificadas, que en la actualidad en España hay dos, que son Rioja y Priorato. Ya debajo de ellas están las denominaciones de origen que todos podemos conocer, como puede ser Cariñena, Terra Alta, Manchuela, Cebreros, muchísimos. Y luego están aquí también vinos de calidad. Todas estas, Pago, DEOS, DEO y VC, vinos de calidad, es lo que se llaman con las indicaciones geográficas protegidas, las DOPs, son indicaciones de origen protegidas, que llevan detrás un lugar, una zona, una región, una comarca, por así decir. Todas estas, hasta aquí, suman un total en la actualidad de 97 denominaciones o indicaciones geográficas protegidas. De hecho, aquí me parece que ahora hay 42 adscritas. Esto es importante también para saber las calidades de los vinos. Por eso aquí vamos a empezar a hablar de nuestra fiesta de uvas y de colores y de paisajes. Como veis aquí, pues en uno de los numerosos cursos que he hecho, hablamos de vino blanco, rosado, tinto, en todas sus facetas. Por eso aquí volvemos a este mapa que os decía, todo lo que vamos a recorrer y hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este es el pequeño recordatorio. Como os decía antes, vamos a empezar a hablar de nuestra uva variedad reina. ¿Cuál? La Tempranillo. Pues la Tempranillo es la uva más plantada en España en la actualidad. Tenemos alrededor de 200.000 hectáreas. Esto supone la mayor plantación
número de hectáreas. Como sabéis, la Tempranillo es reina y más conocida por la zona de La Rioja y Ribera del Duero. Aquí precisamente me encuentro en ese punto intermedio que os hablaba antes entre La Rioja y la Ribera del Duero, hablando de vinos. Si nos vamos hacia aquí detrás, comenzaría la Ribera del Duero y aquí comenzaría por detrás La Rioja. No lejos de aquí está Logroño. Este punto intermedio donde yo me encuentro se denomina Tierras Altas. Es la Sierra del Alba, en la provincia de Soria. Aquí estamos a una altitud de unos 1.200, 1.300 metros y es un lugar muy alto donde comienza la meseta castellana, que es tan fría y da lugar a numerosas denominaciones de origen, como os he comentado antes. Empezamos con la Ribera del Duero, luego está Rueda, Cigales, y ya nos vamos más hacia el oeste, subimos hacia otras zonas más del norte. Pero esto sí que es importante porque en esta Sierra del Alba es donde se bifurca el Duero, como he comentado antes, que va a parar al Atlántico, y el Ebro, que fluye por allí lejos y que va a parar al Mediterráneo. Estos son puntos muy, muy importantes, y sobre todo cuando estamos viajando y visitamos lugares del vino, no es solo visitar bodegas y viñedos, sino todos sus parajes, toda la naturaleza que los rodea, donde están ubicados. Cuando visitamos o cuando hacemos enoturismo, ese concepto no solo es visitar una bodega, que al final puede resultar, no sé, si más o menos tedioso, pero lo bonito es conocer la filosofía de la gente, cómo hacen el vino, todos sus parajes y el porqué. Entonces, esto me parece muy, muy interesante. Y hablando de la Tempranillo, nuestra uva reina, como decía, se planta en La Rioja, en Ribera del Duero, en Extremadura. En Castilla-La Mancha hay muchísimo, muchísimo Tempranillo, donde se llama Cencibel, así como en Ribera del Duero se llama Tinta Fina. En Cataluña, que también hay Tempranillo, se llama Ojo de Liebre, Ul de Liebre. De hecho, en Portugal, como está ya allí más pegadito, la llaman aragonés a esta uva, y es una uva muy extendida en el mundo. Está plantada en Francia, en América, en Australia. ¿Y qué vinos nos dan? Vinos de Tempranillo, seguro que todos los que nos estáis escuchando habéis tomado, como siempre, Rioja, Ribera del Duero, vinos de La Mancha, de muchísimas denominaciones de origen. El Tempranillo, de hecho, el nombre de Tempranillo viene porque tiene una madurez temprana, madura temprano, de ahí el nombre de Tempranillo. En general, porque esto luego ya, cada zona es completamente diferente. Los tempranillos que se dan en la parte norte de España, por así decir, Rioja, Ribera, pues no tienen mucho que ver igual con los tempranillos de las zonas de Toledo, de Castilla-La Mancha, de otras zonas donde el clima es más cálido y hay otro tipo de concentración en la uva. Pero en general tiene un color intenso, cierto grado alcohólico y una acidez media, que también es muy propenso y muy bueno para la crianza, como todos sabemos, ¿no? ¿Quién no ha bebido un crianza de Rioja o un crianza de la Ribera del Duero o de otras muchas denominaciones de origen? Sobre todo eso es lo que más quería hacer hincapié, que la Tempranillo es nuestra uva más exportada, por así decir, tanto en la variedad en sí y luego muchos vinos elaborados. Vamos a continuar el viaje con esta foto, es verdad, esta foto que os he hablado de La Rioja. Aquí es una vista desde el balcón de La Rioja, subes a Sierra Cantabria, de nuevo hablamos de una montaña, de una sierra, y desde aquí se ve todo el valle de Rioja. De hecho, esta es más la parte alavesa y Rioja Alta, lo que se ve desde aquí. Y muy al fondo, en días muy, muy, muy claros, se puede apreciar cómo pasa por allí el Ebro, el río Ebro, porque ya sabéis que La Rioja queda atravesada por el río Ebro. Aquí es una foto mía, también uno de los múltiples viajes que he hecho a lo largo de la vida por La Rioja, incluso cuando empecé trabajando allí en los 90, y luego pues por ocio, trabajo, diversión, es algo que recomiendo mucho.
Vamos a pasar así en nuestro viaje por la península, por España, hablando de otra segunda reina nuestra, que es la garnacha. Yo no sé si sabéis que yo soy de Zaragoza, soy aragonesa, vivo aquí, es mi ciudad natal, aunque tengo también sangre riojana y navarra, vamos, siempre digo el Ebro, corre por mis venas. Entonces aquí en mi tierra, en Aragón, sabéis que es la cuna de la garnacha tinta. Me voy a centrar en la variedad de la garnacha tinta, porque hay otras variedades. Nuestra querida garnacha tinta también es una de las uvas más plantadas aquí en España. En la actualidad hay como unas 75.000 hectáreas de garnacha tinta. Otra excusa para viajar y pasear. Aquí estoy subiendo al Moncayo, por eso le he dicho escalando la cumbre, tanto al Moncayo como la misma uva. Es una uva que antes fue muy denostada, como le ha pasado a muchas uvas autóctonas españolas, y hoy es amada y en muchos sitios aclamada. ¿Por qué? Porque hay grandes proyectos, personas que se están volcando en recuperar garnachas viejas, cuidarlas, sacar lo mejor de ella. ¿Dónde se planta esta garnacha? Como he dicho, aquí en Aragón, todas las denominaciones de origen, lo que es Zaragoza, el sur oeste, pues ya sabemos lo que es Cariñena, Calatayud, Borja, hacia Navarra, en la Ribera Baja, hoy Ribera Oriental, en La Rioja, pero luego ya si nos vamos hacia el Mediterráneo, gran paraje y culto de la garnacha hacia Terra Alta, Montsant, Priorato, muy al Mediterráneo. Es una uva que le va muchísimo el calor, aguanta calor, viento, dureza, de todo. La verdad que da vinos que en general no serían de un color muy intenso, salvo que se hacen maceraciones largas, entonces la piel le aporta mucho más color al mosto y finalmente al vino. Otra cosa buena que tiene o que gusta, acumula azúcar. Este azúcar, claro, luego en la fermentación se convierte en alcohol, por eso que en la zona, sobre todo en la mía, yo como aragonesa de Zaragoza conozco más vinos más concentrados. ¿Qué pasa? Que más concentrados y potentes, quiero decir. Pero ahora se están elaborando en las alturas y en otras zonas vinos de garnacha, como es como en la Sierra de Gredos y en la nueva recién nacida hace pocos meses, la denominación de origen protegida, Cebreros. Toda esta zona es hacia Ávila, Madrid, Toledo. En esa zona de España también se están elaborando vinos muy interesantes, más frescos, diríamos. Pero bueno, el concepto de la garnacha, el que quiero transmitir es que es una uva nuestra, autóctona de aquí, genuina, y que es, como pongo aquí, una uva también que viene de la montaña. ¿Recordáis en la primera presentación que puse aquella vid silvestre en Calatayud, que también estábamos como a 1.200 metros? Lo cierto es que la uva, la vid, donde se comporta muy bien es en la altura y en zonas muy perdidas, escondidas. Es lo que os comentaba aquí, la garnacha tinta en otros lugares. En otros lugares esta foto, sí, esta es del Priorato, esta la tomé ya hace varios años también en viajes de ocio y trabajo, y cuando combino estas dos acciones, por así decir, es importante saber que cuando viajamos y nos vamos a recorrer una zona de vinos tenemos cantidad de cosas que hacer. No es solo el enoturismo gastronómico, como hablaba antes, sino que podemos ir a pasear, ir a montar en bicicleta. Hay bodegas que incluso ofrecen excursiones a caballo, en Segway, a globo. Esta, por ejemplo, es a mí que me gusta mucho ir en bicicleta y voy mucho, es, por ejemplo, cuando estás en la zona de Tarragona, tanto sea el Montsant, Terra Alta, incluso, bueno, en Falset, Priorato, todo esto más dentro, pero cuando te acercas hacia la costa puedes dar paseos fantásticos en la bicicleta y eso también se agradece mucho. Incluso por todas estas zonas hay caminos rurales por los cuales se puede pasear muchísimo. Aquí
Vamos a pasar ya también de zona, vamos a hablar ahora de la uva cariñena. La uva cariñena tiene una peculiaridad que he puesto aquí en el título, que es una uva, un lugar y una denominación de origen protegida. Es una variedad de uva, es un lugar, una ciudad, pueblo, Cariñena, en la provincia de Zaragoza, y una denominación de origen protegida. También es muy importante decir que la Cariñena se le llama mazuelo o mazuela en La Rioja y Samsó en Cataluña. Es una variedad que se utiliza, generalmente se ha utilizado para hacer mezclas, como una mezcla y un ayudante en el vino. De hecho, se sigue utilizando, pero hoy en la actualidad también se están elaborando muchos vinos monovarietales solo de la variedad cariñena. De hecho, en la denominación de origen cariñena se están elaborando así vinos y en otras zonas. Pero, por ejemplo, en la zona de La Rioja, esta uva, el mazuelo, se sigue utilizando en grandes vinos legendarios y muy tradicionales de reserva y gran reserva para mejorar, por así decir, el cupaje, esa mezcla, aportando algo más de color, un poquito más de alcohol a los vinos de tempranillo. Esta uva se une a otra que veremos luego más tarde en lo que son las mezclas de los vinos estos de Rioja. La cariñena es que es una uva que tiene una piel muy, muy oscura y tiene cierta acidez, alta acidez, con lo cual también le da frescor a los vinos. En cambio, en Cariñena, en la zona esta de Zaragoza, ya sabéis que toda esta área es totalmente cálida y muy desértica, pues hay más concentración de madurez y de azúcar en las uvas. Por el contrario, bueno, también así en Cataluña, que como hemos dicho se llama Samsó, también le da a los vinos mucho más color, y esta uva pues está plantada en zonas del Penedés, del Ampurdán, de Montsant, algo en Priorato también, son uvas muy, muy importantes. Esta vista sí que me apetece deciros, es un lugar muy bonito, desde aquí es otra sierra, lo he dicho, Sierra de Algairén, que es la que separa Cariñena de Calatayud, como denominación de origen, y es un sendero precioso que se puede, lo hice hace como 3 años, bueno, no recuerdo, hace unos años, senderismo, subes partiendo desde Alpartir, precisamente, se parte desde Alpartir, te adentras un poco en un bosque y comienzas el ascenso, y de hecho te encuentras otra vez con una indicación geográfica protegida de vino que es Valdejalón. Y se llega, y entonces desde allí llegas a un punto muy alto donde se vislumbra toda la dehó o parte de la dehó de Cariñena, que en la actualidad tiene unas 16.000 hectáreas. Esto también es muy bonito y te da la sensación, esa inmensidad, como hemos visto antes desde el balcón de La Rioja. En estos paseos y viajes que hacemos por todos los viñedos, cuando se ve y te adentras mucho en el campo y sobre todo en altitud, te encuentras viñedos viejos que han sido recuperados, cuidados con muchísimo mimo, como es este que me encontré paseando por allí por la Sierra de Algairén, cuando tienes viñas viejas, antiquísimas, te acercas, las ves y la verdad es que impresiona mucho. Hay veces que hay paisajes de estos o ciertas plantas que realmente llegan a sobrecoger, o por lo menos a mí me pasa, te dan un sentimiento muy, muy bonito. A mí me gusta. Y entonces aquí seguimos con otra de nuestras uvas, queridas uvas, muy, bueno, española, pero en muy pequeña cantidad, la Graciano. Y diréis, ¿por qué Graciano? Ah, amigo, pues esto es lo que yo siempre preguntaba cuando empecé a trabajar en el sector del vino ahí por mitad de los años 90, en La Rioja. Estaba en La Rioja Alavesa y yo siempre preguntaba, ¿y esto de Graciano? ¿Pero qué es? ¿Por qué es Graciano? Y ellos mismos, los enólogos, los viticultores, los bodegueros, se me decían, pues Susana, es que esto le da gracia al vino. Y yo, ¿pero cómo que le da gracia al vino? Sí, le da gracia, le da vida, le da chispa. Y para mí siempre el Graciano ha sido una uva pues de
como la chispa de la vida, ¿no? Como la Coca-Cola. Vamos, pues la chispa de la vida. Y esta uva que se planta muy poquita es algo muy típico y oriundo de La Rioja y de Navarra. También, como el mazuelo, es una uva que se utiliza para hacer mezclas de grandes vinos. En la tradición de La Rioja, para las reservas, grandes reservas, podéis ver muchas veces en las etiquetas de los vinos históricos y legendarios de grandes reservas de Rioja, que te pondré igual un 95 de Tempranillo y luego un 2 de Graciano, otro poquito de mazuelo. Pues es esta mezcla y muy típica también en La Rioja Alavesa. ¿Qué hace el Graciano? También tiene más color, le da más acidez, es decir, le da más vida, y es una uva que es apta para envejecer y mejorar los vinos. De esta uva en la actualidad también se planta algo, pero en menor medida, pues por Andalucía, Castilla, Extremadura, en Valencia. Bueno, de hecho, en Andalucía existe y se llama tintilla de rota. Es verdad, es también una variedad que es curioso, pero existe allí unas pequeñas plantaciones y es la tintilla de rota. Esta uva, al contrario que la Tempranillo, que hemos dicho que maduraba más temprano, esta es de maduración un poquito más lenta y aporta a los vinos una gran intensidad aromática. Eso es lo que yo con los años luego comprendí que esa era la gracia de este vino, cuando le dan gracia, era esa intensidad aromática a los vinos. Este es un viñedo también pues de hace 3-4 años, la foto en otoño precioso de La Rioja Alavesa. De hecho, siguiendo por aquí más, la flecha la veis, ¿no? Bueno, si fuerais mucho más a la derecha y a mis espaldas, quedaría la Sierra Cantabria. La foto que os he enseñado antes del balcón de La Rioja, de hecho el balcón de La Rioja está ubicado en el puerto de Herrera, subes el coche y tienes ahí el balcón de La Rioja. Yo, si algún día pasáis o tenéis la oportunidad, haced el desvío, merece la pena. Bueno, y otro lugar que merece la pena sin duda es conocer toda la zona. Ya nos vamos a dejar La Rioja, el Ebro, nos volvemos hacia todo lo que era Ribera del Duero, la meseta castellana, para adentrarnos hacia el Bierzo, hacia León, que es una maravilla, la excusa de visitar y conocer la uva mencía, como le llamaba aquí, en su carácter equilibrado, recorrer las minas de oro romanas que están, las médulas, el Bierzo, con todo su camino de Santiago, que se puede recorrer. Si empiezas en Aragón o Navarra, te adentras en La Rioja y luego vas hacia Ribera del Duero, hasta pasando, bueno, pues eso, Bierzo, Ribeira Sacra, Galicia. Es una maravilla donde se puede contemplar toda nuestra historia en esta parte norte. Como veis, en esta primera parte estoy muy en el norte de España, pero ahora llegaremos también al sur. Bueno, con la mencía, como decía, principalmente se planta en la denominación de origen en el Bierzo, que está en León, también algo en la Ribeira Sacra, que ya entraríamos en la zona de Galicia. Y de nuevo es una uva que antaño era denostada porque pues, se utilizaba en mezclas, se vendía más a granel, en fin, que no. Pero, ¿qué ha pasado? Que en los últimos, sobre todo últimos 20, 30 años, toda esta nueva generación de gente con muchísimas ganas por recuperar estos viñedos, las uvas, hacer las cosas bien y mostrar a todo el mundo que somos una gran potencia de vino, comenzaron a elaborar estupendos vinos de uva de mencía. Salen vinos algo frescos, pero con mucha estructura y ligeros toques florales. Yo hablo, claro, muy genérico. Luego, cada productor, según elabora el vino, saldrá de una manera, y sobre todo la procedencia del viñedo, porque ahora lo que se intenta en las nuevas tendencias también de elaboración de vinos es llevar el viñedo a la botella. O sea, en las bodegas, con las elaboraciones, hacerlas mínimas
intervenciones para que cuando tú estés bebiendo un vino y lo estés probando, te lleve a ese lugar. Y sobre todo, si has estado en el lugar, pues ya es increíble. Realmente cierras los ojos y el sabor y los aromas son capaces de llevarte al lugar. O a mí me ha pasado porque he recorrido todo el mundo y tanto España y tantos países, que hay veces que cuando algo lo tienes muy arraigado y se quedó fuerte, realmente son muy, muy evocadores. Aquí con la mencía, pues también tiene mucha fruta roja silvestre y da vinos con unos taninos muy suaves, muy redondos y muy agradables. Esta es la parte del Bierzo. También aquí estoy visitando y se ve al fondo, bueno, pues todas las montañas y ese paisaje precioso. Ay, siguiente. Esta no la quería dejar. Esta, os decía antes, es la única foto que no es mía. Esta la he tomado de la página web de las rutas de turismo de Sierra de Francia. Están en Salamanca. Es una de esas asignaturas pendientes que tengo, entre otras. Pero bueno, este es visitar esta zona. La Rufete, ¿por qué? Porque es una de las últimas uvas que en mi trayectoria profesional he descubierto en años recientes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por temas de trabajo, ferias, conoces, ves, siempre quieres buscar, conocer todo lo nuevo que hay. Es muy bonito, muy chulo esto. Entonces, bueno, la Rufete es una uva que descubrí hace unos años recientes, me gustaba y la quería poner aquí porque es como para rematar ya todo lo que hemos hecho en nuestra cornisa del norte de España en cuanto a uvas tintas. Sé que hay muchísimas más, nos podríamos aquí estar capítulos y capítulos, pero me he querido centrar en lo bonito, interesante y que nos puede causar más curiosidad a todos. La uva Rufete es una piel fina, es una uva muy, muy delicada y también tiene toques de frutas rojas y silvestres. Y esta foto, que me parece súper bonita, también me recuerda a otros viñedos que hay por España, por supuesto, puesto en bancales. Es en el Priorato y en otras zonas hay también viñedos así, puestos en lo que llamamos bancales. Entonces, a ver, sí. Es algo que la zona de la Sierra de Salamanca, que también es el Parque Natural de las Batuecas, que se llama, que está en la Sierra de Salamanca, es un lugar también para visitar. Y simplemente quería hacer esta mención porque me ha parecido muy, muy bonito y muy interesante que conocierais esta zona. Esta zona también está ya al final de la estribación de la meseta central, cae un poquito más hacia el sur, entonces aquí el clima no es tan frío como en la meseta, es decir, como en la ribera del Duero, y el clima es un pelín más cálido, no es tan continental y frío como puede ser en la ribera del Duero, que es un clima especialmente duro. Así, volvemos aquí al mapa este para hacer un recuerdo de lo que hemos visto, y hemos paseado por toda esta parte del norte de España, ¿no? Hemos estado por aquí, por el Bierzo, Ribera del Duero, Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña. Hemos estado por Madrid, Cebreros, algo de Castilla con la Cencibel, Extremadura. Y entonces ahora nos vamos a adentrar en toda esta parte más levantina y totalmente mediterránea. Aquí estoy yo también hace unos años con una cepa de Bobal centenaria. Ya veis, en pleno otoño también, una época preciosa para visitar los viñedos. Y aquí, en esta es un racimo de este Bobal. Fíjate, yo creo que esta foto la hice el año pasado, que tuve que ir, sí, a Utiel, a Requena, por allí, y estuvimos. La Bobal. La Bobal, que es una uva también muy mediterránea, porque básicamente se da en la zona de Utiel, Requena, en Valencia.
Según las cifras que nos dan, es la segunda tinta más plantada en España, después de la Tempranillo. Se calcula que en la actualidad igual hay 80.000 hectáreas o más, de las cuales 30.000 están en Utiel Requena y luego ya repartidas por toda la zona de Castilla. Es una uva que no tiene... O sea, que tiene menos alcohol y algo más de acidez. Y le he llamado sobriedad mediterránea porque, como digo, es totalmente mediterránea, necesita el calor y el sol del Mediterráneo, pero tiene esa sobriedad que se da en los climas fríos de interior, porque es una uva que se da mucho, mucho en el interior, como digo, en toda la zona de Utiel Requena, hacia Manchuela, la zona de Cuenca, Albacete y hacia Castilla. Es una uva también muy resistente a la sequía, como le pasa a la garnacha, y produce... y también es muy resistente a la sequía, es lo que decía. Esta uva también se da en lugares bastante altos. Le pasa como a la garnacha, que le pasaba en Calatayud, que había 1.100 metros, pues lo mismo aquí. Bobal podemos encontrar a 1.100 metros en la denominación de origen Manchuela, en la zona de Landete. Y cuando ya bajamos allí a toda esa zona para viajar y visitar y hacer excursiones, uno de los lugares que tampoco podemos perder es la Reserva Natural de Hoces del Cabriel. Es un parque natural muy bonito que queda como en el centro de la denominación de origen. Vas a Utiel Requena hacia Caudete de las Fuentes o a Utiel o a Requena, estás allí, cruzas y puedes ir hacia Manchuela, y si vas hacia el sur ya llegamos hacia Jumilla. Es una zona, pues eso, lo mismo, preciosa, donde merece la pena pasear y perderse entre todos los viñedos. La Bobal, como decía, es una uva que necesita zonas cálidas y buen sol para madurar. De ahí que es una uva totalmente autóctona de esa esquina de España. Esta uva no ha sido tan viajera, así como la garnacha. Hay garnacha está en Australia, en Sudamérica, bueno, por supuesto en Francia, la Grenache, pero ese es otro tema. La Bobal no ha sido una variedad muy viajera y muy exportada en cuanto a vid, a plantación. Sus vinos sí que son muy exportados, pero lo que quiero decir, la plantación, la vid. Esto no. Seguimos un poquito hacia el sur y ¿dónde nos vamos? Bueno, pues claro, tenemos que hablar de la Monastrell, de esa finura levantina, así le he llamado yo, porque es una uva, bueno, que se da en el Levante, principalmente en Alicante, en Valencia. También necesita de buen sol para madurar. Esto como todas las uvas, sé que lo he repetido, pero bueno, es que es importante saberlo. Necesitamos calor y sol para madurar bien las uvas. La Monastrell principalmente se da en las denominaciones de origen de Jumilla, de Yecla, de Bullas, también hay en la zona de Almansa y, por supuesto, en Alicante. La uva Monastrell, digo finura, porque da vinos de alta calidad, son vinos elegantes, con cierto nivel de alcohol, con lo cual son vinos más, diríamos, más serios. Por lo tanto, es importante. Vamos a continuar ya para ir más o menos terminando, y así dejamos para que preguntéis algo. Nos vamos a ir a las islas. En este caso, nos vamos a ir a la isla de Mallorca. Nos vamos a ir a las islas, bueno, sí, concretamente a Mallorca. Aquí estoy. Esta foto ya también tiene años, es cuando descubrí la variedad Callet hace como 10 años. Sí, o algo así. Aquí estoy en Mallorca, también tuve que ir por un viaje este fue totalmente de trabajo, pero al final en esta parte de trabajo era más disfrute y ocio, porque todo lo que pude recorrer, me acuerdo que hice un post muy bonito que lo titulé Mallorca, la isla del tesoro escondido, de los tesoros escondidos.
Y aquí pude conocer la uva Cayet, porque Mallorca es una isla con mucha orografía, pero toda la parte central es muy plana, es muy llana, por eso también le he llamado del llano a la montaña. De hecho, toda la parte central es la llanura central donde está la Deo, Pla y Llevant. Luego también está la denominación de origen Benissalem, que está más hacia el norte de la isla. Y ya cuando llegamos allí, esta foto está tomada en la sierra de la Tramontana, otra vez una sierra. Como veis, la historia de nuestros viñedos son viña, sierra, viña, sierra, viña, sierra. Esto siempre hay montañas, como dije al principio. La vid es una planta que vino de las montañas y es donde mejor y más a gusto está. Así es. Entonces la Cayet, como decía, es una uva que también tiene un color medio, no mucho alcohol, pero da vinos muy aromáticos y sola, la verdad que a mí me gusta mucho porque es una uva muy aromática sin ser igual muy intensa, excesivamente. Y dependerá también de la elaboración, pero son vinos que también se elaboran con mezclas, porque de hecho en esta foto que ya es en Escorca concretamente, estos viñedos creo que no eran de Cayet, porque en el norte sí que se plantan más uvas foráneas tipo Merlot, Cabernet Sauvignon, que también se mezclan, bueno, como se hace en toda España. Y otra uva que descubrí entonces es el Manto Negro. Lo digo por si os suenan y veis etiquetas cuando vayáis a vuestras tiendas a comprar vinos, pues podéis pedir cosas distintas, diferentes y que os vayan aconsejando. Es muy satisfactorio. Y así ya para terminar como nuestro recorrido por España, que incluye la península y las islas, cómo nos íbamos a olvidar de nuestras queridas Islas Canarias, una hora menos, pero que nos dan mucho. Aquí luminosos horizontes es porque, bueno, ¿quién no ha estado por las islas o por el mar, verdad? Fotografiando horizontes, atardeceres, amaneceres. Y una de las uvas autóctonas de la isla de allí, de las Islas Canarias, es el Listán Negro. El Listán Negro también tiene una historia, como todas las uvas, donde antaño, cuando hablo antaño, hablo de hace 200, 300 años, lo que se plantaba, lo que había era listán blanco. El listán, por eso he querido aquí hacer el guiño de las dos copas. El listán blanco era la variedad que se plantaba realmente allí y a la cual se le añadía tinto y algo de alcohol, y era este vino famoso por entonces que se llamaba el Canary, que les gustaba tanto a los ingleses, los británicos, y se lo llevaban a las islas. Pero bueno, como estamos con el Listán Negro, es una uva de procedencia, parece ser de Andalucía, pues eso, que la llevaron en los barcos en Andalucía, pues en el siglo XVIII, XIX, la llevaron a Canarias y también se adaptó muy bien. Donde más plantada o más conocida es hoy por hoy es en Tacoronte, Acentejo, en el Valle de la Orotava. Y luego Lanzarote. En Lanzarote desde hace muchos años, yo recuerdo la primera vez que estuve en Lanzarote, de hecho eran los 90, cuando yo también trabajaba en La Rioja, fui a visitar en todos los visitas cuando habéis estado, por ejemplo, todos, el que haya en Lanzarote, quien no ha visto un viñedo volcánico. Impresionante, eso sé que es alucinante, sobre todo cuando no has visto muchos viñedos. Y aún así, aunque hayas visto 1000 viñedos en el mundo, es de los únicos en el mundo que hacen de cada viña, le ponen su murete alrededor de la viña para cuidarlas y protegerlas de los vientos, que son muy fuertes, de todas las adversidades de esos climas. Es algo muy, muy bonito y que merece la pena. Esta uva, que no tiene un color muy intenso y tiene baja acidez, siempre se utiliza más bien en mezclas, pero hay productores que están luchando mucho por sacar esta variedad adelante, porque además es totalmente autóctona y da una personalidad muy fuerte a los vinos que están elaborados con esta uva. Así,
vamos terminando, dejamos unos minutos para ir preguntando. Y aquí, una de las fotos que más me gusta, porque yo siempre voy a los sitios y ¿qué hago? Yo elijo vino. Yo siempre digo, I choose wine, me encanta el vino, quiero el vino. Espero que vosotros también, cuando vayáis a disfrutar y a comer y de aperitivo, elijáis vino con moderación. Ya sabemos que es una bebida alcohólica, eso no hay que olvidarlo, pero siempre un glass of wine, como pone aquí, eso siempre nos alegra el espíritu, el alma y al final ayudamos a muchas familias y a un negocio que tiene que seguir siendo próspero. Entonces, simplemente muchas gracias por vuestra atención. Soy Susana Munilla y, bueno, como digo siempre, hay que disfrutar porque la vida sabe mejor con vino. Bueno, qué interesante todo lo que nos has contado, como siempre. Un placer escucharte. Eres un libro de sabiduría en estos temas. O sea que... No. Tenemos varias preguntitas. A ver. Nos pregunta Eladio. ¿Con qué tipo de uvas se están haciendo ahora mismo los vinos más vanguardistas? Y para ti, ¿cuál sería la favorita o la ganadora o tu preferida? De España. Claro, como estamos hablando, la más vanguardista. Es difícil. Los vinos ¿cuál es el tipo de uva que se está utilizando para los vinos más vanguardistas actualmente? Es la pregunta concreta de él. Sí. En España, pues fíjate, yo creo que puede, por vanguardistas, a ver, aunque soy de Zaragoza, te quiero decir que de aquí con la garnacha se están haciendo trabajos muy importantes tanto en la zona de Aragón como en la Sierra de Gredos. La garnacha es una uva que ahora está tomando ese matiz. Dentro de todas las que hemos hablado, y garnacha porque también se da en priorato, todo esto va siempre muy unido a zonas de producción. Menos desconocida, yo diría la mencía también. Serían uvas de todas las que en vinos de vanguardia, así como más top. Lo que pasa que es complicado porque, en fin, cada uno también puede tener su gusto personal. Su gusto personal. Su gusto personal, así es. Tempranillo ya no es vanguardia porque es como ya muy tradicional y es demasiado conocida, pero como novedades yo me centraría en este tipo de uvas, porque, por ejemplo, otras que he querido mencionar, que te hablo Cayet y Rufete, pero son tan pequeñitas y tan minoritarias que eso es para gente muy wine lover, gente que sabe, que busca mucho, no es que sepa de vino, sino que es muy aficionada y busca cosas muy distintas y muy diferentes. Mira, tenemos una pregunta sobre el tipo de uva que acabas de abrir, sobre la Cayet. Francisco nos pregunta ¿por qué las cepas tienen el tronco tan fino? En mi foto, sí, no. Me imagino que lo he explicado, claro, no. No, es que lo he dicho, claro, en la presentación he dicho, esta foto precisamente no es de Cayet. Lo que pasa que me he ido a mi archivo personal de fotografías y no tenía una concreta de Cayet y sí que quería darle un matiz, no sé, a la presentación. No, pero esas porque eran cepas de, como he dicho, de Merlot y de Cabernet que ya estaban plantadas muy en espaldera y eran viñas jóvenes. Cuando la viña es muy joven tiene el tronquito mucho más fino y luego mucha hoja. ¿Habéis visto que he puesto alguna foto de viña vieja que es como pequeñita y robusta? Sí. Luego Isabel nos pregunta que por favor que le recuerdes cuántas denominaciones de origen hay actualmente en España. Pues mira, ahora en España te lo voy a decir para no... Tengo aquí una chuleta porque a mí esas a veces también me... Mira, denominaciones de origen hay 67. DEOs, 67. Hay 2 DEOs de calidad, que son Rioja y Priorato. Eso como denominaciones de origen, porque luego, como he dicho, hay 19 pagos, 8 vinos, zonas vinos de calidad y 42 indicaciones geográficas protegidas. Pero como DEOs, la pregunta es 67.
Muy bien. De todas formas, si la gente en este tipo de datos está muy interesada muchas veces con googlear, denominaciones de origen, lo googleas en Seguro que España te sale actuales, cantidad de ministerio, información. y los datos estadísticos te vienen todos. Vale, perfecto. Luego, ¿cuál es para ti la mejor época, Susana, para viajar, para hacer enoturismo en general? La mejor época del año. Si Pues queremos hacer un viaje así relacionado con el tema del vino, alguna bodega, alguna zona, ¿qué época me recomendarías? Pues yo, fíjate, iría, a mí me encanta, siempre los he hecho en primavera. De hecho, hace años y ahora cuando hacemos viajes de enoturismo siempre se programan en primavera. ¿Por qué? Porque en primavera, para mí, el viñedo está precioso. El clima es bueno, no hace mucho frío, a la gente le apetece salir más. Primavera es muy bonito por eso. Y luego ya el otoño después de la vendimia. ¿Por qué? Porque en la vendimia las bodegas están ocupadas y los viñedos están toda la gente ahí recogiendo. Y el otoño es alguna de las fotos que he puesto ahí cuando todos los viñedos empiezan a cambiar las hojas de color y se crean unos tapices de colores preciosos. Invierno no, a ver, digo invierno porque invierno hace mucho frío, La las vista viñas pelada, o sea que están tampoco. peladas y el clima igual para estar paseando y hacer actividades no apetece. Y verano, el verano, voy a En ver verano verano, es un espectáculo ver los viñedos completamente perdón. cuajaditos ya con sus racimos, ¿no? Sí, hoy. Ay. No pasa nada, cosas del directo. Pues eso, yo en primavera y en otoño, Muy bien. las mejores. Voy a dar un trago Una de agua. cosita. Sí que ¿Cuál? estamos haciendo un repaso por las diferentes áreas geográficas relacionadas con el vino de España. Pero imagínate que nos gustase dar el salto hacia afuera y dijésemos, oye, me apetece irme fuera. ¿Qué zona del mundo nos recomendarías? Bueno, una de Uy, ellas, porque me imagino que habrá uy, miles. Yo, por ejemplo, en Semana hay Santa mil. me iba a ir a Burdeos, a Francia. Luego, al final, pues claro, me quedé en mi casa, pero bueno. Pues cuando estamos aquí en España es muy fácil coger el coche, irte, por ejemplo, a Burdeos. Yo desde Zaragoza a Burdeos tengo 500 kilómetros. He ido varias veces por trabajo y por ocio. A Burdeos puedes ir. ¿Qué te voy a contar de Italia, de Suiza? Pero si ya tenemos que coger un avión y hacer un viaje de estos chulos que nos queremos ir muy lejos, Gran viaje. zonas Tipo que Catay, por ejemplo. conozco y he estado, que estas son las bonitas, te puedes ir a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, a Cierto. conocer todo, sí, pues toda la zona de Constancia, Stellenbosch. En Australia, pues también estuve, ¿qué hago yo? Era viaje de conocer, pero yo me fui a ver vino a la zona de Barossa, en Adelaida, irte a Argentina, Chile, Claro. a Canadá, en Ontario, la zona de los lagos de Canadá es brutal. De hecho, allí en Canadá es una pasada, es muy bonito. Ontario, Toronto, la ciudad, está donde se creó, se inventó, bueno, el ice wine. Se hace Ya. ahí el ice wine. ¿Sabes? Con las Y uvitas que las la dejan. pita esa que como que la tienen que coger por la mañana con escarcha, ¿no? ¿No es Sí, esa? sí, exacto. Pues te vas ahí a Canadá y flipas, por ejemplo. Hombre, y aquí en Europa, no sé, en Alemania, a Suiza, todo lo que es el sur de Suiza, el Valais. Y en Italia ya, bueno, yo donde me enamoré muchísimo, que es precioso, toda la zona del Piemonte, Alba, Ya. la Bueno. ciudad de Alba y lo que es todo el Piemonte, el pueblito de Barolo, en fin, Serralunga, bueno, y la Toscana. En Bueno, fin, es claro, que yo si nos estaba ponemos esperando y digo, esta mujer internacionales. que no nos hable de nuestra maravillosa Toscana italiana, ¿no? Pero bueno, sí, sí es que el mundo Sí, está no, la claro. verdad es que Oye, puedes. Susana, el 14 de diciembre, y así además lo comunicamos a todos nuestros espectadores, Ah, sí. tenemos otra de nuestras grandes masterclass contigo y ese día será acerca de la uva blanca. Sí. La uva blanca, no sé, bueno, la asociamos igual que la tinta a Navidad, pero bueno, como ahora estamos cara a Navidad, vamos a orientarlo hacia esa fecha. ¿Qué vino nos recomendarías en Navidad? Venga, arriésgate. Uf, a ver. No hablemos de Bueno, bodegas si no quieres, no, que ya lo sé, no, digo, de pero uvas. bueno, por lo menos.
De tipo de uva. Hablaremos de las blancas. ¿Qué pasa? Es que las blancas son tan versátiles. Con las blancas haces vino tranquilo, que el vino tranquilo es, pues bueno, cuando hablamos de verdejo, garnacha blanca, el vino... Perdona un momento, Susana. Dice Eladio que la tos te pasa por beber agua. Sí. Eso te pasa. Que si bebes... Luego brindaré. Bueno, yo hoy, bueno, luego sí, perdona que te he interrumpido. No, y con las blancas, pues igual tiene razón, que con las uvas blancas son muy versátiles y también se hacen vinos espumosos, el cava, el champán, el cava que hacemos aquí en España, y vinos generosos. Entonces, con las blancas en Navidad, yo os contaré también el próximo día, pero bueno, que puedes empezar con un vino, con un fino, con una manzanilla, seguir luego pues con un vino tranquilo, pues no sé, desde lo que he dicho antes, o un verdejo, una garnacha blanca, o un godello, yo qué sé, 1000. Y luego un cava, pero también se puede comer y tomar el aperitivo con cava. Grandes cavas que ya hablaremos que se hacen en muchas zonas de España. Sí. Aideo cava. Muy bien. Es que es un mundo, podríamos estar aquí, pero eso ya... estar hasta, vamos. Pero bueno, creo que como todo lo que hace siempre Susana es súper, súper interesante. Y nada, oye, quiero brindar contigo por este directo, aunque sea virtualmente, por todos nuestros espectadores, viajeros, amantes del vino, no amantes también, vamos a incluirlos. Sí, todos. Y nada, que muchísimas gracias, Susana, por todo. Un placer. ¿A vosotros por la invitación? No, por Dios. ¿A vosotros por la invitación? No. Y continuamos el día 14 de diciembre, ¿te parece? Perfecto. Nos vemos. Chin, chin, salud.